Algo empezó a brillar en la oscuridad del espacio y nadie supo muy bien por qué. Cuando los astrónomos registraron por primera vez al objeto llamado Tracy Atlas en julio de 2025, apenas despertó interés. Parecía otro viajero interestelar más, una roca helada atravesando el vacío entre las estrellas, destinada a pasar sin dejar huella. Era solo el tercer objeto de ese tipo jamás observado, nada que rompiera los esquemas. Hasta que el telescopio espacial James Webb lo apuntó, lo que parecía un fragmento inerte comenzó a comportarse de forma imposible. En su interior algo emitía luz, no de manera caótica o aleatoria, sino siguiendo un ritmo preciso, casi orgánico, como un latido. Día tras día, aquel resplandor se intensificó más allá de lo que cualquier modelo podía prever. La energía térmica no provenía de su superficie iluminada por el sol, sino de su núcleo, como si algo vivo se agitara dentro. Luego llegaron las señales, pulsos de radio regulares, exactos, imposibles de atribuir al azar. Finalmente, el objeto cambió de rumbo. No fue una desviación natural, fue un giro deliberado, y con él surgió la idea más inquietante de todas. Tal vez Tracy Atlas no estaba simplemente pasando, tal vez alguien o algo lo estaba conduciendo. Al principio los científicos pensaron que se trataba de un error en los datos. En las lecturas del instrumento NIRSPEC del Webb, aquel punto luminoso se comportaba de forma distinta a cualquier otro cuerpo conocido. Los visitantes interestelares suelen parpadear o variar su brillo por la rotación, el reflejo del hielo o la expulsión de gas, pero no, su luz permanecía constante, firme, casi desafiante. Y lo más desconcertante era que el calor provenía del centro, como una pequeña caldera interna latiendo con intervalos exactos de 4 horas. Subidas y bajadas térmicas perfectas, imposibles de asociar a procesos geológicos, no respondía al sol, ni a la distancia, ni al movimiento. Venía de dentro. Los investigadores lo denominaron anomalía térmica, aunque en voz baja muchos empezaron a usar otra palabra. El latido era lento, deliberado, casi mecánico. Parecía un motor respirando en el vacío, un fenómeno completamente ajeno a las leyes naturales conocidas. ¿Qué tipo de objeto podía generar su propia energía en plena oscuridad del espacio? La comunidad astronómica se movilizó. Radiotelescopios en Sudáfrica, California y otros rincones del mundo comenzaron a escuchar. Durante días no captaron nada, hasta que una señal emergió, una banda estrecha, débil, pero perfectamente sincronizada con los pulsos térmicos del Webb, cada 4 horas, precisa, constante. El escepticismo fue inmediato. Podía ser ruido, un eco, una interferencia local, ¡pum! Pero el patrón resistió el paso del tiempo. Incluso parecía adaptarse levemente a los cambios del viento solar. Los observatorios confirmaron que no era error de equipo ni señal humana. El análisis de Fourier reveló algo aún más sorprendente. La frecuencia era matemáticamente pura, demasiado ordenada para ser natural. Era como si alguien, desde dentro de Tracy Atlas, estuviera transmitiendo. Los científicos enviaron un mensaje de prueba, una secuencia de números primos, elementos químicos y constantes matemáticas. 72 horas después, llegó una respuesta. Débil, distorsionada, pero sincronizada al segundo. Algo había escuchado y algo había contestado. El 18 de agosto se produjo otro giro inesperado. El telescopio Webb registró un estallido de energía que aumentó el brillo del objeto en más de un 40% en menos de una hora. Ningún cometa actúa así, pero lo verdaderamente inquietante vino después. Una ligera desviación en su trayectoria, perfectamente calculada, lo acercó al plano de los planetas interiores. La Agencia Espacial Europea analizó los datos. El equipo dirigido por Marco Macelli intentó explicarlo mediante procesos físicos naturales. Ninguno encajaba. La fuerza necesaria para ese cambio era muy superior a la que cualquier eyección de gas podría producir, y el hecho de que el estallido y la maniobra ocurrieran al mismo tiempo sugería control. Propósito. Ningún cuerpo celeste conocido había modificado su órbita de esa manera hasta ahora. Si Tracy Atlas había respondido a nuestras señales, si estaba reaccionando a nuestra observación, entonces no era una roca sin rumbo, era un encuentro, y quienquiera que estuviera al mando acababa de dar su primer paso. Tras el cambio de rumbo, los laboratorios aceleraron el estudio de su composición. El equipo de la Universidad Johns Hopkins, liderado por Carrie Lees, examinó cada espectro con precisión. Encontraron hielo, dióxido de carbono y carbono, como en cualquier cometa, pero sobre esas firmas químicas
aparecían otras desconocidas, líneas de absorción que nunca se habían registrado en la naturaleza. Algunas correspondían a aleaciones metálicas con tierras raras, las mismas que usamos en la fabricación avanzada en la Tierra. Otras sugerían materiales cuánticos que hasta ahora solo existían en teoría. No eran combinaciones naturales. Eran estructuras diseñadas, organizadas a nivel molecular para comportarse de formas imposibles en el entorno cósmico. Algo o alguien había construido Tracy Atlas y acabábamos de descubrirlo. Todo empezó con un reflejo extraño en el espectro infrarrojo. Algunos patrones parecían imitar el comportamiento óptico de materiales diseñados para curvar la luz, los mismos que se utilizan en tecnologías de camuflaje. En resumen, Tracy Atlas no solo estaba activo ni simplemente respondiendo, estaba construido con una precisión que supera todo lo que la humanidad ha sido capaz de crear. Si sus materiales son sintéticos y sus señales intencionadas, ya no se trata de qué es, sino de quién lo fabricó y por qué ha venido hasta aquí. Mientras el análisis espectrométrico continuaba, un equipo del Laboratorio de Espacio Profundo del Caltech realizó un experimento con mapeo pasivo de señales, escuchando a Tracy Atlas en múltiples longitudes de onda para detectar resonancias internas. Lo que hallaron sacudió a toda la comunidad científica. El objeto no solo emitía pulsos de radio, sino que su masa entera actuaba como una cámara resonante. Cada pocas horas, un zumbido de baja frecuencia recorría el espectro de microondas y regresaba a la Tierra con una regularidad imposible de atribuir al azar. Lo más inquietante fue lo que ocurrió al invertir y ralentizar la señal. Superpuesta a un sonograma del habla humana, aparecieron patrones con estructura, como si fueran fragmentos de lenguaje. No pertenecían a ninguna lengua conocida, pero mostraban orden y coherencia. Era como si algo dentro de Tracy Atlas estuviera intentando imitar la comunicación, o peor aún, escuchando y aprendiendo. Algunos investigadores creen que el objeto está adaptándose, ajustando sus vibraciones a la lógica de nuestras transmisiones, quizá preparándose para hablar en un código que podamos entender. Otros temen una posibilidad más oscura. Tal vez no sea el objeto el que responde, sino algo dentro de él, despertando. Poco después, nuevas imágenes infrarrojas del telescopio James Webb revelaron algo todavía más desconcertante. En el mapa térmico, apareció una estructura interna en movimiento. No era un desplazamiento caótico, sino una forma espiral, densa, irregular, girando con una consistencia antinatural. Su eje se mantenía estable incluso mientras el cuerpo principal giraba libremente por el espacio. Aquel núcleo parecía desafiar la inercia, como si contuviera un sistema de amortiguación gravitatoria. Tecnologías que solo existen en teoría. Lo más asombroso fue descubrir que la espiral seguía la proporción áurea, repetida 3 veces en distintas escalas. En la naturaleza esa secuencia aparece en el ADN, en conchas, en galaxias, pero jamás en una roca helada del espacio profundo. Era el sello de un diseño inteligente, un patrón fractal que sugiere intención, no azar. Si hay una espiral perfecta latiendo en su interior, entonces no es solo materia viva, es conciencia. Menos de una semana después, su brillo descendió bruscamente. Al principio se pensó que era una sombra producida por la rotación, pero las imágenes de alta resolución mostraron algo inaudito. Parte de la superficie se había desplazado, no se fracturó, se movió. Una sección rectangular y lisa se retrajo con suavidad, dejando al descubierto una cavidad oscura. Ningún cuerpo natural se comporta así. El movimiento fue limpio y simétrico. Dentro, el espacio permanecía estable, frío, diseñado para permanecer así, como una cámara o una cuna. Nadie sabía si era una compuerta, un sensor o una abertura de escape, pero se orientó directamente hacia la Tierra y permaneció fija, apuntando como un ojo abierto. Desde ese momento comenzó a emitirse un nuevo pulso, más lento, más profundo, un segundo latido. Algo más había despertado. La siguiente revelación llegó desde un centro de investigación de la NASA. Cruzando los datos del web con bases espectrales terrestres, identificaron compuestos que coincidían con biopolímeros sintéticos. No eran ADN, pero sí moléculas con una estructura casi idéntica, capaces de comportarse como tejidos orgánicos artificiales. Estos materiales reaccionaban a la radiación solar modificando su forma a nivel molecular, lo que sugería que estaban programados como circuitos vivos. En la Tierra, apenas estamos empezando a experimentar con algo así en laboratorios biotecnológicos, pero Tracy Atlas está hecho de ello. Dentro del objeto, las fronteras entre biología y máquina desaparecen. No es vida como la entendemos,
ni tecnología como la fabricamos. Es ambas cosas, o quizá algo más. Un ser, una semilla, un mensaje tallado en forma física. Y si ese mensaje está despertando, la pregunta ya no es qué contiene, sino qué ocurrirá cuando salga. Todo apuntaba a que Tracy Atlas no era un viajero casual. Y entonces llegó la revelación más perturbadora. Un grupo de físicos independientes, analizando datos de lentes gravitacionales y trayectorias pasadas, descubrió un patrón inquietante. La ruta actual del objeto no era nueva, coincidía con registros antiguos, no humanos, sino grabados en piedra y terreno. Las líneas de Nazca, las pirámides de Giza y ciertas formaciones en Marte y Europa compartían alineaciones matemáticas que apuntaban exactamente en la dirección de su recorrido actual. No era coincidencia. Parecía que el objeto ya había pasado antes, y su huella había quedado inscrita por civilizaciones desaparecidas, o quizá guiadas. Algunos hablaron de memoria gravitacional, la idea de que el espacio-tiempo conserva rastros de movimiento. Si eso es cierto, Tracy Atlas no está llegando, está regresando, y la pregunta inevitable es ¿qué sucedió la última vez que vino? En un intento desesperado por entenderlo, los científicos realizaron un último experimento. Usaron la red CHIME en Canadá para enviar un pulso de silencio de amplio espectro, una técnica destinada no a hablar, sino a escuchar las respuestas del vacío. Cuando el eco alcanzó al objeto, el resultado fue escalofriante. Durante 6 segundos y 3 décimas, Tracy Atlas absorbió todas las frecuencias sin devolver absolutamente nada. Ni reflexión, ni refracción, solo silencio. En el 7º segundo emitió un único pulso de retorno. Era idéntico al registrado en 1977, la famosa señal «wow». Durante décadas, aquel pulso había sido la mejor candidata para un contacto extraterrestre. Y ahora parecía claro que no era coincidencia. O bien Tracy Atlas había capturado esa señal hace casi medio siglo y la estaba reproduciendo deliberadamente, o era desde el principio su fuente original. De pronto, lo que creíamos un viajero helado se transformó en un posible punto de origen de contacto, un eco que repetía su propio mensaje. Pero si Tracy Atlas era el emisor, ¿a quién iba dirigido? El miedo empezó a crecer entre quienes analizaban los datos más de cerca. Surgió un grupo no oficial, una mezcla insólita de astrofísicos, lingüistas, exobiólogos y filósofos. Sus conclusiones, aunque nunca se publicaron oficialmente, se filtraron entre la comunidad científica. Los pulsos del objeto no eran aleatorios. Seguían una estructura simbólica conocida como gramática universal recursiva, un sistema de significado que trasciende idioma, matemáticas y biología. En esencia, un molde para la inteligencia misma. Lo más inquietante era que esa estructura mostraba signos de autorreferencia, como si el mensaje hablara sobre sí mismo. Los investigadores comenzaron a sospechar que Tracy Atlas podría contener una conciencia no humana, no grabada en circuitos ni almacenada en bancos de datos, sino codificada en geometría, luz y vibración. El objeto no solo parece vivo, sino consciente. Tal vez sepa que lo observamos, o peor aún, que su diseño ya contemplaba nuestra existencia, como si su paso por el sistema solar estuviera destinado a provocar reconocimiento, no desde nosotros, sino desde dentro de él, como si hubiera vuelto a casa. Entonces ocurrió lo más desconcertante. Observatorios de todo el mundo empezaron a registrar leves alteraciones en la posición de las estrellas, cambios minúsculos, casi imperceptibles, pero reales. Las referencias que han guiado desde navegantes antiguos hasta satélites modernos ya no coincidían exactamente. Al analizar las desviaciones, todas convergían en una misma zona, el espacio que rodea Tracy Atlas. Un equipo de la Universidad de Tokio lo confirmó mediante simulaciones. El objeto no solo distorsionaba la luz o la gravedad, estaba curvando el propio tejido del espacio-tiempo. No lo suficiente para formar un agujero negro, pero sí para manipular la realidad a su alrededor. Los agujeros negros destruyen, pero Tracy Atlas parece componer. Reescribe el cielo con una precisión que sugiere intención. Cada estrella desplazada se convierte en parte de un mensaje cósmico, una partitura escrita sobre el firmamento. Algo está emergiendo, y lo hace no solo para mostrarnos lo que ignoramos del universo, sino para recordarnos cómo el universo nos ha estado mirando siempre. Los datos siguieron llegando. En el decidieron probar algo radical.
introdujeron las señales del objeto en un modelo de resonancia cuántica usado para estudiar la decoherencia en colisiones subatómicas. El resultado dejó sin aliento a los investigadores. Las emisiones formaban estructuras armónicas perfectas, patrones que solo se producen en sistemas extremadamente ajustados, como relojes atómicos o instrumentos musicales. Pero el 2 de septiembre ocurrió algo inesperado. La señal se colapsó en un ruido caótico, y segundos después se reorganizó en una forma armónica completamente nueva. No era un fallo, era una respuesta. El objeto había detectado el análisis y había modificado su estructura interna para evitar ser descifrado. Aquel instante fue bautizado como el velo. Por primera vez se comprendió que Tracy Atlas no solo estaba siendo observado, sino que decidía qué permitirnos ver. Las nuevas estimaciones de trayectoria plantearon otra paradoja. Según las leyes físicas conocidas, el objeto debía proceder de una región situada a casi 100 años luz. Sin embargo, su velocidad indicaba que el viaje habría durado medio millón de años, salvo que hubiera acelerado en algún momento. Pero no había señales de propulsión ni frenado. Nada encajaba, salvo una explicación imposible. Tal vez no viajó más rápido que la luz, sino alrededor de ella. Una teoría desde el MIT sugirió que había usado la dilatación temporal para desplazarse a través del tiempo y el espacio, como si doblara la realidad en lugar de atravesarla. Si eso es cierto, Tracy Atlas no sería solo un viajero interestelar, sino un viajero temporal. Y si ha cruzado eras, quizá ya ha visto civilizaciones nacer y desaparecer, incluida la nuestra. La siguiente revelación no vino de un científico, sino de una artista, Lucia Fenn, escultora de datos. Recreó en 3D las resonancias internas del objeto. Al renderizar los patrones geométricos, emergió algo que la dejó sin respiración. Una forma similar a un rostro, simétrico, alargado, inhumano. Al principio lo atribuyeron a pareidolia, una ilusión del cerebro ante patrones complejos. Pero el análisis posterior confirmó que la figura estaba codificada intencionadamente, repetida a distintas escalas. El objeto no solo transmitía números, sino identidad, un rostro, una mente, una presencia. Nadie podía decir si representaba a su creador, a su piloto o al propio ser que lo habita. Pero por primera vez, el mensaje era emocional, buscaba ser reconocido, y esa cara inmóvil parecía mirarnos de vuelta. En el intento final por comprenderlo, el equipo del Webb concentró todos sus instrumentos en el núcleo espiral. Lo que descubrieron no era una fuente de calor ni un emisor de señal, no oscuridad, sino contención, una trampa luminosa. Al mapear su campo gravitatorio, hallaron algo aún más desconcertante. La densidad sugería un interior mucho mayor que su volumen externo, un espacio expandido dentro del objeto, como si el interior superara al exterior. Si eso fuera cierto, Tracy Atlas podría albergar un archivo, un museo de memoria cósmica, una reserva de civilizaciones preservadas en luz y tiempo, esperando ser despertada. Pero el archivo está sellado, protegido por una geometría que ningún código humano puede descifrar. Quizá nunca fue creado para ser abierto, salvo por nosotros. Durante siglos hemos mirado al cielo en busca de respuestas, preguntándonos quiénes somos, de dónde venimos, si estamos solos. Enviamos señales, soñamos con visitantes, pero jamás imaginamos que ya había algo observándonos, esperando a que levantáramos la vista. Tracy Atlas no llegó por casualidad, llegó con propósito, con ritmo, con memoria, latiendo como un corazón, respondiendo como una mente, desviando su curso para encontrarnos. Como si siempre hubiera sabido quiénes somos, ahora avanza silencioso más allá de Marte, aún brillante, aún enviando señales que apenas comprendemos. Ya no se trata de qué es, sino de qué quiere. Es una sonda, un mensajero, una reliquia o algo vivo en un sentido que redefine la propia vida. Quizá Tracy Atlas nunca vino hacia la Tierra, quizá la Tierra siempre fue hacia él. Y ahora que lo hemos visto, que lo hemos reconocido, que lo hemos tocado con nuestras máquinas, una verdad se impone sobre todas las demás. Ya hemos sido notados. Y cuando algo en el cosmos te nota, nunca vuelves a estar solo.